Muchas gracias. 8:20. Empezamos con, digamos, los recuerdos de hace 25 años. Ecuador y Perú sellaron el acuerdo definitivo de paz tras años de conflictos bélicos y de desavenencias. Edgar Vázquez, amigo, colega de esta emisora, de esta radio, tiene un programa en la tarde, Impacto Informativo, a las 6 de la tarde. Sí, ¿no? No me equivoco. 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos, querido Edgar. Gracias, Milton. Buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Y por qué está aquí Edgar? Porque él fue testigo de primera mano, no solo de la firma de la paz. Hace 25 años tú estabas en Brasilia, a esta hora seguramente ya preparándote para ir al Palacio de Itamaraty, donde se firmó el acuerdo entre Maguada y Fujimori, eh, sino todo el proceso, no solo la guerra del 95, sino todo el proceso de paz. Efectivamente, y quizá un poco antes, el tema de las grandes inquietudes entre el Ecuador y el Perú, ya en mi carrera profesional empezaron en el año 1989. En el año 90, con el presidente Rodrigo Borja. Recuerdo que en el año 1991 ya hubo el incidente de Pachacuti, en la provincia de Morona, Santiago. Cabe decir que los problemas con el Perú y el Ecuador tuvieron 170 años para entonces, ¿no? Y la vida, el reinicio a la vida democrática del país se vio matizado también por estos problemas. En 1981, en Paquicia, con el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, hubo también en la época de Febres Cordero algunas escaramuzas en la zona no delimitada, que esa era la base de los problemas entre el Ecuador y el Perú, pero con el presidente Rodrigo Borja y la ascensión de un personaje, yo lo llamaría único en el Perú, modelo del populismo del siglo XX, Alberto Fujimori, rodeado además de la casta militar peruana y de una serie de enigmáticos personajes. De ahí que desde el año 89 y especialmente el 90 ya empezaban los problemas, los roces, el tema de Pachacuti en el año 91, que es Pachacútec 91. 91. Gobierno de Rodrigo Borja, y se hablaba ya porque el gran debate internacional, porque no solo fue en el Perú y en el Ecuador, fue esta propuesta de la mediación del Papa. Se discutió mucho ese tema durante ese tiempo. En Cartagena, en noviembre del año 1991, se reúnen Alberto Fujimori y Rodrigo Borja a propósito de esas cumbres del Pacto Andino que se daban con mucha frecuencia en ese entonces, para tratar de arreglar el tema de Pachacuti. Pero era evidente que ese problema iba a seguir. De ahí que en ese tiempo, el presidente Rodrigo Borja toma una decisión inédita: llevar la solución integral del problema Ecuador-Perú al arbitraje del Papa. Esto, obviamente, el Perú no lo aceptó. Y era evidente. La política del Perú desde 1942, desde el protocolo de Río de Janeiro, era señalar que ya no había ningún problema con el Ecuador. De manera que Fujimori no podía salirse de esa tradición de orden diplomático, que además estaba planteado o liderado por, como te decía, las castas militares peruanas. El presidente Fujimori, por invitación de Rodrigo Borja, llega en el año 1992 a Quito. Es la primera visita de un presidente peruano en todos esos años, en los 170 años de que Perú es Perú y Ecuador es Ecuador. Y aquí se lo recibe con mucha amabilidad, con mucha confianza. Y Fujimori aquí le hace una contrapropuesta a Rodrigo Borja: el peritaje del Papa, que obviamente tampoco podía ser aceptado por Rodrigo Borja. Estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, a un punto intermedio, pero ahí se acabó el gobierno de Rodrigo Borja y llegó Sixto Durán Ballén. Muchos de nuestros oyentes se acordarán el 10 de agosto de 1992 que Sixto Durán Ballén se baja, pues, ¿no? de su atril en el Congreso Nacional a saludar a Alberto Fujimori, que acudió a la posesión de mando de Durán Ballén. Pero de ahí vinieron 2 años de aparentes conversaciones, nada en serio, ni peritaje ni arbitraje. Durán Ballén, la verdad sea dicha, no respaldó la política de Rodrigo Borja del arbitraje papal, hasta cuando en el año 1994 las relaciones se vuelven tirantes. A fines de 1994 se produce
una serie de sobrevuelos en el Valle del Cenepa, que obviamente fueron alertados por nuestros militares. Se reúnen los vicecancilleres de entonces, Jaime Marchán, en Lima, y Eduardo Ponce Vivanco, que fue embajador del Perú en el Ecuador desde 1989. Él sabía muy bien lo que pasaba en el Ecuador, se llevaba con todos sus líderes, con todos sus políticos, entonces era una carta brava que tenía la diplomacia peruana. Y él fue el vicecanciller que negoció todo el tema del alto al fuego y después del Tratado de Paz. Eh, Efectivamente, pero para eso se da la guerra. Claro. Y la guerra empezó en diciembre de Digo, porque Jaime Marchán 1994. no estaba de vicecanciller ya cuando empezaron los enfrentamientos bélicos en enero del En 95. efecto, se da un cambio en la Estuvo ahí Cancillería en los primeros días de enero de 1995. Se pasó el mando de la vicecancillería a Marcelo Fernández de Córdoba. Y ahí empiezan las hostilidades, ¿no? En enero de 1995, que duran hasta febrero 17 de 1995, cuando el vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, que acudió ya a Río de Janeiro a conversar con su par, Eduardo Ponce Vivanco, y con similares de el protocolo de Río de Janeiro, es decir, vicecancilleres de Argentina, de Chile, de Brasil, que fue la sede de las negociaciones, y el representante de los Estados Unidos en ese tiempo, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, Alexander Watson, casado con una ciudadana peruana. Tú estabas en Brasilia durante las negociaciones, ya en el conflicto bélico, cuando buscaban parar las hostilidades en la Amazonía ecuatoriana. Efectivamente, eso comenzó el 25 de enero de 1995. Yo me acuerdo de imágenes, yo todavía no trabajaba, yo llegué a trabajar en el 96, pero me acuerdo que veía las imágenes desde el Amazonas, que tenías la imagen de los ventanales en medio de la noche, la única oficina prendida era donde estaban los vicecancilleres negociando. Exactamente, el hermoso Palacio de Itamaraty en Río de Janeiro, en la parte clásica, ¿no es cierto? Hermoso Palacio de Itamaraty con unas cómodas bancas de cemento. Así es. Y ahí había un lago artificial donde habían dos gansos, se llamaban Tristán e Isolda. Ellos, los testigos de las negociaciones de 24 horas que se dieron durante 7 días, que lamentablemente no llegaron a nada. El tema de los gansos. ¿Cómo te acuerdas tanto que entablaron amistad? Pero es que nosotros no participábamos de ninguna manera. Eran las llamadas plantoneras que decimos nosotros. Efectivamente, los vicecancilleres, los negociadores no descansaban, peor nosotros, y teníamos, a menos a mí me exigían 3, 4 partes de reportes, y bueno, ahí había que conversar con las diferentes fuentes, pero realmente no habían progresos. 7 días de negociaciones hasta que el Perú convenció a sus pares del protocolo de Río de Janeiro que había que retomar la negociación en otro lado. Y en otros días, Marcelo Fernández de Córdoba dijo, vamos en este momento a Brasilia. Yo eso emociono, y así fue como él se trasladó a Brasilia. El presidente Durán Ballén fue a conversar con el presidente del Brasil, y de ahí siguió a las otras capitales para convencerles de que sigan negociando. Y efectivamente, después de unos 3 días, regresaron nuevamente los vicecancilleres a Brasilia. Ahí se convierte Brasilia en la gran sede de las negociaciones de paz. Son las 8:28, estamos hablando con Edgar Vázquez, periodista, testigo de primera mano de lo que fue el proceso de paz. Saltémonos ya 3 años y sigamos en Brasilia. A estas horas del 26 de octubre de 1998, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Mandando algún informe para el canal, para la televisión ecuatoriana? Bueno, las previas de la firma de la paz. 8, 11:30 de la mañana, nosotros ya estábamos en el Palacio de Itamaraty a las 9 de la mañana. Estábamos instalándonos justamente para la cobertura. Esa firma del acuerdo de paz de Brasilia no se habría dado sin el 17 de febrero del año 1995, el acuerdo de Itamaraty, porque ahí decidieron todos que tenían que hablarse de los temas sustantivos, ¿no es cierto? La delimitación y otros. Y eso es lo que se hizo durante 3 años. En agosto de 1998 casi se rompen las negociaciones y las tropas estuvieron nuevamente frente a frente. Esa era la siguiente pregunta que te voy a hacer y ya voy allá. Voy al día de la firma de la paz. ¿Qué sentías tú ese momento previo después de haber sido testigo de todo lo que pasó? La guerra en el Cenepa, estuviste ahí, luego fuiste
a Brasilia para ser testigo de las Río de negociaciones. Janeiro, Brasil. Y Ajá. después seguí yendo a Brasilia porque las reuniones se daban más o menos cada 3 meses. Pero en el año 1998 se intensificaron las negociaciones, es importante recordar a la audiencia, porque el presidente Alarcón fue llamado por el presidente del Brasil, ya que las cosas no funcionaban. Y Alarcón ya estaba de salida, el nuevo presidente, Yamil Maguad, tiene que reunirse por lo menos en 6 ocasiones entre el 10 de agosto de 1998 y octubre, Ahí ya para trabajaba, hablar con sus pares. ahí ya era reportero yo y fui testigo de un capítulo bien importante el 6 de agosto del 98. Claro, cuando tú llegas a Brasilia a cubrir la firma de la paz, yo era un evito en el canal, pues ya tenía 2 años. ¿Quién tiene que irse a la firma de la paz? Claro, todo el mundo decía Vázquez, porque él cubrió el proceso, yo no podía decir nada. Yo estuve en un tema importante, yo estuve en el cierre de la frontera en Lagartococha después, cuando ya empezó la Pero tú aplicación. estuviste en una, si no me equivoco, que fue muy importante porque ese octubre del año 1998 será uno de los octubres pocas veces visto, porque la solución ya quedó en manos de los garantes y los garantes le dijeron al Ecuador y al Perú que no se ponían de acuerdo. Nosotros tenemos una solución, pero ustedes tienen que aceptarla, sea cual sea. Tienen que aceptar los ejecutivos y los parlamentos. En una sesión pocas veces vista en la historia del Ecuador, el Parlamento ecuatoriano se allanó a la propuesta de los garantes, que para simplificarla significaba renunciar a Tuwinsa, ¿no? Y tú estuviste el día en que Yamil Maguad comunicó eso. Claro, en el Palacio de Hemos Gobierno. logrado la paz, dijo, Hemos ganado la paz. que no la Sí, teníamos. exactamente. Exacto. Después de imitar al presidente Magoy y me encontró imitándolo. Dijo, a ver, Milton, ven, ¿cómo es que me remedas? 2 días más tarde se firmó la paz en Itamaraty porque había que aprovechar que todos estaban de acuerdo. 2 días después, pues. Así fue. Así fue. No podía dejarse pasar mucho tiempo, ¿no? Así es como llegamos al 26 de octubre. Apenas se les concedió 2, 3 días para que armen la logística. Aquí se puso 2 aviones en que se llevó a como 200 personas, Claro. que eran representantes de las cámaras, eran los parlamentarios, el presidente de la Asamblea, del Tribunal de Garantías Constitucionales en ese tiempo, la Corte Suprema. Sí, lo más representativo del Ecuador y del Perú. Y obviamente los negociadores, obviamente los jefes militares y la prensa, ¿no? Y lo que pasó entre agosto y octubre del 98 fue impresionante porque estuvimos a punto de que no solo que no se firme la paz, sino de un conflicto bélico a Ir gran nuevamente, escala. exacto. ¿Cómo Ir hace? nuevamente a la guerra. Maguad recibía el 10 de agosto el poder, él estaba en Colombia participando de la ceremonia, fue invitado por Fabián Alarcón, que era el presidente en funciones. Ahí estuve yo, te cuento esto ahora yo. Se posesionaba Álvaro Uribe en Colombia, claro, si no estoy equivocado. Álvaro Uribe. Pastrana. Pastrana, tiene razón. Andrés Pastrana, tienes toda Andrés la razón. Pastrana. 7 de agosto del 98. Y entonces yo entrevisto a unos diputados peruanos que salen con un lingote de plomo amenazando y amenazantes a lo que estaba pasando en la frontera. Y yo le cuento esto al canciller José Ayala Lazo. Era el canciller en ese momento. Era ¿verdad? canciller de Alarcón y después fue ratificado. Maguad lo ratificó. Y me llevan a la suite del presidente de la República para que los dos presidentes escuchen la declaración de los peruanos. En ese tiempo no teníamos parlantes ni nada, los dos pegaditos al parlante de la Cámara. Le llama Fabián Alarcón al ministro de Defensa, Ramiro Ricaute, que estaba en Quito, y le dice, presidente, estamos a punto de que se desate un nuevo conflicto en los altos del CENEPA. ¿Cómo Maguad iba a recibir un país en guerra? Dice Maguad, escuché en una entrevista que decía, estaba previsto que 4 días después de que yo me posesione, haya una invasión a gran escala del Perú. Claro. ¿Cómo se frenó todo eso? Casi en los mismos puntos donde estalló el conflicto en 1994, estaban las fuerzas ecuatorianas y peruanas, en los mismos sitios, y se iban acercando, ¿no? Todos los esfuerzos de desmilitarización que cumplieron la misión de observadores de los países garantes, la MOMEP, estaban yéndose al traste. Maguad, entonces, hay que reconocerle, ¿no? Él movió a los presidentes del protocolo de Río de Janeiro, se reunieron de inmediato en Portugal, ¿no? Aprovechando una reunión multilateral. Y después en Washington, luego otra vez en el Brasil, hasta que se toma esta decisión, porque el Ecuador y el Perú ya no se entendían. Las misiones diplomáticas
de ambos países, las misiones que trataban exclusivamente los entendimientos ya no funcionaban. Entonces, los países garantes les dicen a los dos países, nosotros vamos a proponer algo, pero ustedes tienen que aceptar en su integridad, ¿no? O sea, era todo o nada. Una especie de negociación la llamó Yamil Maguad perder, perder. Y para resumirla, era la pérdida de Tiwinsa, que aquí había mucha presión, especialmente militar, para que no se acepte aquello. Entonces, los garantes lo que decían era, vamos a darles al Ecuador Tiwinsa, pero no con soberanía, sino como propiedad privada. 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro cuadrado en torno al emblemático sitio de Tiwinsa. ¿Qué perdía el Perú? Esta concepción de que el Ecuador no es país amazónico, de que no tenía acceso al río Amazonas. Y eso desde 1830, desde el protocolo Pedemonte Mosquera. Entonces había mucha tradición en ese sentido, especialmente desde 1942, cuando se le quitó todo tipo de cercanía al río Marañón o Amazonas. El Perú decía, pues con el pecho Henchido. henchido, este río es nuestro y además no se llama Amazonas, se llama Marañón. El acuerdo planteado por los garantes le obligaba al Perú a darle acceso a la navegación, incluso le establecía 2 puntos de comercio. En Saramiriza y en otro punto. El otro no me acuerdo, Saramiriza y bueno. Y eso es lo que tenía que aceptar. Que se inauguraron recién. Hace pocos años se inauguró el punto Saramiriza, me acuerdo. Después de tanto año que se quedó estancado todo el tema logístico de construir o de ejecutar el acuerdo de paz. Bueno, quizás lo podamos conversar en unos minutos más, porque realmente eso no funciona. Así es. En el año 99, el presidente Yamil Maguad, ya firmado el acuerdo de Brasilia, visitó el famoso punto Saramiriza. Y ahí se iba a construir pues un centro de comercio. Que tengamos información, eso no existe. Entre otras cosas, entonces esto es lo que ambos gobiernos, especialmente ambos parlamentos, decidieron y por eso es que se facultó al presidente de la República. Exacto. Se facultó al presidente de la República a que firme el acuerdo de Brasilia un 26 de octubre de 1998 ante el alborozo realmente de todos quienes pensábamos que lo que merecían ambos países es ser pragmáticos, porque durante 170 años no habían tenido vecindad, se habían enfrentado mutuamente. Los pueblos no tenían confianza en sí mismos. Un partido de fútbol, por ejemplo, de Copa Libertadores, era motivo de polémica. De hecho, había pues sobrenombres del Ecuador y el Perú. Los unos eran monos, los otros eran gallinas, y así. Desde el 26 de octubre de 1998, con las fronteras cerradas, el Ecuador al fin pudo mirar hacia el futuro, ¿no? A mí se me ocurre que es como cuando uno tiene su casa propia, ya deja de arrendar. Entonces ya deja esa ansiedad, ya deja ese conflicto existencial. Yo estoy aquí en mi casa y aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Y al fin tenía la posibilidad de tener futuro, de ubicarse en el tiempo y en el espacio. Y sobre todo, tener una real relación con el vecino del sur, porque eso no iba a cambiar nunca. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Tenemos una excelente relación con el Perú, que jamás lo tuvimos. Son las 8:38. Hablamos con Edgar Vázquez, periodista, sobre el acuerdo de paz 25 años después. Y para finalizar, Edgar, nos fue el tiempo. Personalmente y profesionalmente, ¿esta fue tu mejor cobertura? Sí. ¿La cobertura más importante de tu carrera? Definitivamente, porque además la seguí, como les cuento, desde el año 1990. O sea, estuve en cada paso, en cada problema desde entonces que tenía el Ecuador con el Perú. Además, yo, pues en mi juventud pude ver lo que pasó con Paquisha, ¿no? Y eso que movilizó al país, esa es otra de las cosas que como que tenía una deuda pendiente con la sociedad. ¿Cómo se arregla este problema? Porque tiene que arreglarse algún día. Y por suerte estuve ahí para ver cómo se arregló el problema. Y ahora creo que la paz con el Perú, además de la dolarización, nos enfiló como sociedad para darle cabida al nuevo siglo, al siglo XXI. El Ecuador lamentablemente no ha madurado, pero sí ha crecido desde el 26 de octubre de 1998 y desde la dolarización.
Edgar Vázquez, periodista. Él tiene un programa en Radio Sucesos, escúchenlo todas las tardes a las 6 de la tarde, Impacto Informativo. Y esta tarde vamos a seguir hablando sobre el acuerdo de paz. ¿A quién lo tienes? Estamos con Alejandro Suárez, que fue uno de los elementos de la Cancillería Embajador, claves claro. para la demarcación especialmente. Bien, ya te hice esta publicidad gratuita. Muchas Así que gracias. un gusto que hayas estado con Gracias, nosotros. Milton. Gracias a nuestros oyentes.